Danilowicz es endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, aquí Mechi Mora y Eduardo Bataglia. Cuéntenos, ¿a qué se debe esta cara de cortisol y cuál es el nombre, no de fantasía, ¿no? Claro. El cortisol, cuando está muy alto, puede efectivamente dar cambios en la cara y hacer que la cara sea más redondeada, rojita, y se llama cara de luna llena. Pero por supuesto que eso se produce cuando el exceso del cortisol es muy marcado y sostenido. Pero sí puede observarse, ¿sí? El exceso de cortisol puede hacer que la cara sea más redondeada y más rojiza. ¿Qué eleva el cortisol, doctora? ¿Perdón? ¿Qué eleva el cortisol? El cortisol es una hormona que todos tenemos y que tiene un rol fundamental, que es afrontar una situación de estrés. Es una hormona fisiológica, fundamental en la vida. Todos tenemos cortisol. Cuando hay una situación de estrés crónico, el cortisol está permanentemente elevado y eso ya no es tan favorable porque puede redundar en aspectos negativos, como por ejemplo que suba la presión, que suba la glucemia, que haya dificultades con el peso. Y en ese contexto sí, en ocasiones puede haber un ligero aumento del tamaño de la cara y más rojo, ¿sí? Bien, ahora, entonces es necesario un poco de estrés para estar alerta ante determinadas situaciones, pero cuando se eleva, ahí es donde empieza a ser peligroso, delicado. ¿Cómo lo define, doctora? Exacto, digamos, el cortisol normalmente un rol fundamental en la vida. Cuando se eleva ya en situaciones de estrés crónicos puede ser perjudicial. Perjudicial en la memoria, en la atención, en el peso, la presión o la glucemia, como les decía, ¿sí? Entonces, en estas situaciones, sí, la elevación crónica y persistente del cortisol ya no es tan positiva como lo es en condiciones habituales. Ahora es Y- difícil sí. reconocer cuándo es cortisol porque son situaciones que se pueden dar, digo, por una alergia, por algún tipo de contacto con algo, puede ser simplemente cansancio también, ¿no? Que a veces uno está mal descansado y da ese Claro, intenso. o una suma de factores, ¿no? Claro, ¿cuántos días permanece que nosotros decimos, bueno, para voy a ir a la guardia porque algo está pasando? No, digamos que ese cambio facial Sí. justamente no es lo típico en el estrés crónico, ¿sí? Ese cambio facial del cortisol, la cara luna, o sea, el cortisol puede estar normal, elevado en situaciones de estrés, o también hay enfermedades. Eso se llama Cushing, ¿sí? Que es una enfermedad severa, sumamente rara, donde el cortisol está crónicamente altísimo, nada que ver con la situación del estrés. Pero hay situaciones donde el estrés crónico es muy severo, sostenido, donde el diagnóstico diferencial entre uno y otro no es tan fácil, y ahí sí la cara de luna llena es muy ostensible. Con esto lo que les quiero decir es que en el estrés crónico visual no es que yo me estreso y la cara me cambia, o que es muy frecuente que vos observes un rostro modificado por el estrés sin las otras cosas que yo te he dicho. Yo te he dicho que yo diría que en primer lugar quizás son los cambios de la concentración, de la atención, de la Bien. memoria, el sobrepeso, y tal vez luego aparece. O sea, la cara de Y- cortisol es una señal más entre esto que acaba de describir muy bien usted, doctora. Le pregunto, ¿cómo se revierte un cortisol elevado y si sale a través de un análisis de laboratorio? Muy bien, excelente pregunta, porque es frecuente que los pacientes vengan a decirnos que quieren ver cómo está su cortisol. Y en principio no hay que verlo, porque esto no es un factor modificable. O sea, el cortisol hace lo que hace la fisiología. Si yo tengo estrés, el cortisol responde normalmente y va a estar alto, ¿sí? El factor modificable es el estrés. Entonces uno tiene que hacer hincapié en que no hay que medir el cortisol, sino evaluar la situación de vida cotidiana, y tratar de trabajar en eso, con una vida saludable, dieta, ejercicio y bueno, evitar las situaciones estresantes en la medida que se pueda, y obviamente nunca se puede, ¿no? O sea, lo que Claro, todos sabemos, no siempre doctora, se puede. pero cuesta adoptar, ¿no? Una rutina Sí. saludable, más cercana a los hábitos de una buena alimentación, descanso. Doctora, Perdón, sí. y hay mucha gente que, digamos, se evalúa, puede estar atravesando por una situación como esta. Digo, ¿cuál es su experiencia de consultorio? Sí, no, no es habitual que la gente se evalúe por esto. O sea, a mí me llamó mucho la atención
este aviso, porque en verdad los cambios faciales no son lo más típico, ¿sí? O sea, Claro. frente al estrés crónico no es que uno habitualmente ve un fenotipo, nosotros le decimos un fenotipo cushingoide, esa cara de luna llena típica del Cushing, no es lo habitual. Claro. Son Claro. situaciones excepcionales donde al endocrinólogo muy avesado le cuesta hacer el diagnóstico diferencial entre una cara de luna llena de un cortisol de un paciente estresado versus una enfermedad del cortisol, que eso sí Bien. es una situación mucho más grave. Doctora, muchísimas gracias y atención, ojo con las redes, ¿no? Claro, que Porque desinforman. ante cualquier duda, no googleen, No. déjenlo para otra cosa la búsqueda, ¿no? en internet y consulten al médico, ¿no? La gente a veces demora esa consulta. Obviamente, está muy bien. Claro que sí. Gracias, doctora. Hasta la próxima. No, de nada, que tengan muy buenos días.